La Federación Aragonesa de Balonmano celebró medio siglo de historia y la fiesta se sirvió con música y con humor, con el humor de los gandules que improvisaron una especie de himno. No se pierdan el documento gráfico. Feliz, feliz balonmano, le gustaba mucho a mi hermano, se juega siempre con la mano, balonmano. Esta es la felicitación de los gandules al balonmano aragonés por los 50 años de vida de esta federación. Bodas de oro que celebraron esta semana en Zaragoza. Para la Federación Aragonesa ha sido una auténtica satisfacción, un lujo y un honor el poder haber reunido a tantas personalidades. El deporte aragonés siempre ha hablado de la misma manera. Cuando ha tenido que demostrar pasión lo ha demostrado y hoy ha sido un día importante. Importante fue este día para el balonmano en una gala en la que se reconoció el trabajo de representantes de aquí y de allá de estos últimos 50 años. Todos han hecho historia en el balonmano de nuestra tierra. Hicimos una labor de apostolado, pero después de ver la extensión que ha tenido, nos sentimos verdaderamente satisfechos. Ha sido un gran acierto de la Federación Aragonesa el premiar a todas estas personas que iniciaron la actividad de balonmano en circunstancias difíciles, como hace 50 años eran. Y como 50 reconocimientos son muchos, esta velada se amenizó con performance y actuaciones musicales. Pues es todo un honor, claro que sí, que cuenten con nosotros para este tipo de eventos, que siempre hemos apoyado el deporte en Aragón. En tono de humor, los gandules hicieron de las suyas en esta gala. Sobre las normas de cómo jugar a balonmano, la verdad, no lo tienen claro. Que no se puede pegar, que se pueden dar 5 pasos, que hay que meter gol. ¿Y tú te sabes más? Sí, yo creo que no se puede jugar con el pie o no. Creo que no se puede. Los que no tienen duda de las reglas de este deporte son los galardonados, entre los que vimos a algunos jugadores. Recibir este reconocimiento ha sido emocionante y pienso que importante, porque, como he dicho, somos todos el balonmano y hay que seguir potenciándolo, por lo menos a nivel afectivo, que hoy día a veces falta este tipo de actos. Una gala presentada por Luismi López, locutor que durante 25 años ha transmitido más de 1.150 partidos. Un gran conocedor de este deporte y que también contó con reconocimiento. Yo siempre he visto aquí un ambiente tremendo, ¿no? El balonmano. Yo no estaba en el balonmano cuando las épocas del Maristas o cuando las épocas del Helios, pero ya me habían hablado que aquí había un pozo de balonmano y que tenía que surgir. Y ahora está pasando porque el CAI Aragón pisa fuerte. Ya ven, una gala por y para el balonmano aragonés. 50 años con multitud de goles con deportividad. A todos y cada uno de ellos, felicidades.